Buenas tardes a todas y a todos. Va a dar inicio la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo un quórum de 33 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 1 de abril del 2026. Segundo, lectura del oficio signado por el doctor Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por medio del cual presenta iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Chiapas en materia de mediación comunitaria. Tercero, lectura del punto de acuerdo por el que la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los ayuntamientos y o consejos municipales del Estado de Chiapas para que en el establecimiento de su archivo general municipal destinen espacios físicos y equipamiento necesario para el adecuado funcionamiento de su sistema institucional de archivos, presentado por la diputada Wendy Arlet Hernández Ichín, integrante de esta 69ª legislatura. Cuarto, lectura del oficio signado por el licenciado Mario Antonio Guillén Domínguez, presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno de 3.816.61 metros cuadrados y enajenarlo vía donación a favor del gobierno federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública lo destine a las instalaciones de un plantel de educación media superior bajo el modelo de Bachillerato Nacional Margarita Maza de Juárez, terreno ubicado en la calle Balún Canam del fraccionamiento Tenam, segunda sección de ese municipio. Quinto, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras y compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Gracias. Aprobada. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
Honorable Asamblea, con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 1 de abril de 2026. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Gracias. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el doctor Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, por medio del cual presenta iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Chiapas en materia de mediación comunitaria, por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputados y diputadas integrantes de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Por este medio, en uso de la facultad que me confiere la fracción tercera del artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, me permito presentar a los y las integrantes de esa honorable soberanía para el trámite legislativo que corresponde la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Chiapas en materia de mediación comunitaria. Sin más por el momento, agradezco a ustedes la atención que les sirvan dar a la presente. Atentamente, Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Solicito se turne a las Comisiones Unidas de Justicia y de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos punto de acuerdo por el que la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los ayuntamientos y o consejos municipales del Estado de Chiapas para que en el establecimiento de su archivo general municipal destinen espacios físicos y equipamiento necesario para el adecuado funcionamiento de su sistema institucional de archivos, presentado por la diputada Wendy Arlet Hernández Ichin, integrante de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular el punto de acuerdo por el que la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a los ayuntamientos y o consejos municipales del Estado de Chiapas para que en el establecimiento de su archivo general municipal destinen espacios físicos y equipamiento necesario para el adecuado funcionamiento de su sistema institucional de archivos para su trámite legislativo correspondiente. Sin otro en particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputada Wendy Arlet Hernández Ichin, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas,
Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Túrnese a la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el licenciado Mario Antonio Guillén Domínguez, presidente municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno y enajenarlo vía donación a favor del Gobierno federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública lo destine a las instalaciones de un plantel de educación media superior bajo el modelo de Bachillerato Nacional Margarita Maza de Juárez. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura al documento de cuenta. Con gusto, presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Por este medio, me es grato enviarle un afectuoso saludo y respetuosamente me permito exponer a usted lo siguiente. Se sirva someter a consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado la presente solicitud de desincorporación del patrimonio municipal de la superficie total del área de donación ubicada en calle Balum Canán, sin número, fraccionamiento Tenam, segunda sección, de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, con una superficie de 3,816.61 metros cuadrados, mismo que será enajenado vía donación a favor del Gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, espacio donde se instalará un plantel de educación media superior bajo el modelo de Bachillerato Nacional Margarita Maza de Juárez. No dudando de la atención brindada al presente, reitero a usted mi agradecimiento por su gentil atención. Atentamente, Mario Antonio Guillén Domínguez, presidente municipal constitucional de Comitán de Domínguez, Chiapas. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Solicito que se turne a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Continuando con el orden del día, asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario José Ángel del Valle Molina a partir de este momento.
Hasta calor le dio. Se han inscrito para asuntos generales las siguientes legisladoras y legisladores. Diputada Luz María Castillo Moreno, Partido Morena, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y Día Mundial del Síndrome de Down. Diputada Andrea Negrón Sánchez, Movimiento Ciudadano, Inclusión no debe ser opcional. Diputada Faride Abud García, Partido Morena, Día Mundial de la Salud. Diputada María Reyes Diego Gómez, Partido PT, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en México, 1953. Diputada Marcela Castillo Atristán, Partido Morena, voltear al pasado no llena tinacos. Diputada María Guillén, Partido Morena, natalicio del profesor Artemio López Aguilar. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 206 de la Ley del Congreso del Estado, se les recuerda que las diputadas y los diputados que su discurso no podrá exceder de 10 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. En ese sentido y de acuerdo al orden, tiene el uso de la palabra la diputada Luz María Castillo Moreno del Partido Morena. ¿Se puede mover? Ahí está. Gracias. Con su venia, diputada, compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes a los medios de comunicación, en público general, y quiero darle una bienvenida al licenciado Heriberto, que es un gran líder en el tema de autismo, la Asociación TEA Chiapas. Y bueno, pues hoy no vengo únicamente a conmemorar fechas, vengo a visibilizar una realidad que por mucho tiempo ha sido ignorada. El pasado 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, y el 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, no son solo fechas en el calendario, son un llamado urgente a la conciencia y sobre todo a la acción. Hoy subo a esta tribuna con la voz firme, pero también con el corazón en la mano, porque hablar de autismo y de síndrome de Down no es hablar de condiciones, es hablar de personas. Personas con sueños, con talentos, con una enorme capacidad de enseñarnos a ver el mundo desde otra perspectiva. Sin embargo, también es hablar de barreras que no son físicas, son sociales, son culturales, son institucionales, y lo digo con claridad. La exclusión también es una forma de discriminación y de violencia. Se manifiesta cuando una niña con autismo no recibe un diagnóstico oportuno, cuando un joven con síndrome de Down es rechazado en un empleo, cuando una familia entera tiene que enfrentar sola un sistema que aún no está diseñado para incluir. Pero también existen historias que nos marcan el camino, historias de madres que se convierten en todo para sus hijos, terapeutas, maestras, defensoras, verdaderas guerreras. Historias de jóvenes que a pesar de los obstáculos logran salir adelante y demostrar que la discapacidad no define la capacidad. Y es aquí donde todos debemos tener muy claro, estas historias no deberían ser excepcionales, deberían ser la regla. Desde el Congreso del Estado y como presidenta de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión, tenemos una responsabilidad ineludible: transformar la empatía en acciones concretas. No basta con sensibilizar, hay que garantizar derechos. Por eso hoy hago un llamado firme a este Congreso a legislar con conciencia, a legislar con responsabilidad y también legislar con el corazón. Necesitamos avanzar en 3 ejes fundamentales: diagnóstico temprano y atención integral, porque cada día cuenta.
educación inclusiva real con herramientas, capacitación y empatía, inclusión laboral efectiva porque la autonomía no es un privilegio, es un derecho. Hablemos de autonomía. Autonomía es dignidad, autonomía es libertad, autonomía es que cada persona pueda decidir sobre su vida y construir su propio camino sin barreras impuestas por la sociedad. Si no estamos garantizados eso, entonces no estamos cumpliendo. Hoy este Congreso tiene la oportunidad de pasar de los discursos a las decisiones, de la intención a la transformación, porque una sociedad no se mide por lo que promete, se mide por quien incluye. Y en este camino también es justo reconocer cuando hay voluntad y acciones que suman. Reconozco el compromiso del gobernador, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, y de su señora esposa, la señora Sofía Espinosa, por impulsar acciones en favor del autismo y la inclusión, porque cuando el liderazgo se traduce en hechos, se abre camino para transformar. Compañeras y compañeros, no podemos seguir un Congreso que observa, tenemos que ser un Congreso que actúa, que no se diga que fuimos indiferentes, que se diga que fuimos valientes y que tuvimos la firmeza y el corazón de guerrera para hacer lo correcto. Hoy también quiero hacerle una invitación a los municipios y a las instituciones gubernamentales para que puedan hacer cumplir con la ley de autismo que se hizo aprobada la pasada legislatura y que en el año 2025 entró en vigor, y que pues si todos cumplimos, si todas las instituciones cumplen, Chiapas sería el primer lugar en Latinoamérica en tener un censo o una estadística de cuánta población y poder tener una partida supresal para la atención a este grupo. Chiapas es un compromiso. Mi compromiso es seguir legislando por cada uno de los compañeros. Y sí, si bien es cierto, los cuidadores también necesitan derechos, yo les puedo decir que tenemos que garantizar la autonomía de ellos, porque los padres no son eternos y ellos, los hijos, tienen que ser independientes, tienen que ser autónomos para poder salir adelante, y ese es el trabajo que debemos cumplir con todos los legisladores, porque hoy más que nunca debemos entender algo: la inclusión no es un acto de voluntad, es un acto de justicia, y la justicia no se promete, se garantiza. Hagamos lo visible, lo que es invisible. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene... Listo. Excelente. Exceso de velocidad. Gracias, compañera. Enhorabuena. Tiene el uso de la palabra la diputada Andrea Negrón Sánchez, del Partido Movimiento Ciudadano. Con la venia de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, público y medios de comunicación que nos acompañan en este salón de sesiones y a quienes nos sintonizan a través de redes sociales, muy buenas tardes. El autismo no es una barrera para soñar ni una limitante para vivir. Es una manera distinta de ver, sentir y entender el mundo. Y nuestra responsabilidad es construir un Chiapas donde esa diferencia sea respetada, acompañada y valorada. En esta ocasión tomo esta tribuna para compartirles dos historias que me han marcado profundamente. Hace varios meses, un padre de familia nos invitó, junto con mi equipo, a conocer el Centro de Atención Múltiple 08, CAMP, un lugar donde estudia su hija. Nos abrió las puertas no solo del aula, sino de su vida. Ahí escuchamos a madres, padres y tutores que día a día enfrentan los retos del trastorno del espectro autista y que viven con el corazón puesto en cada pequeño avance. Familias que aprenden a celebrar aquello que muchas veces otros dan por hecho: una palabra, una sonrisa, una mirada, un abrazo. Y entendí que detrás de cada uno de esos momentos hay amor, paciencia, cansancio, miedo y una fuerza inmensa para no rendirse. También quiero platicarles de Darío, un niño que no estudia en ese centro, pero a quien desde hace años he tenido la fortuna de conocer. He visto sus procesos, sus avances y la manera en que cada paso nos recuerda todo lo que puede lograrse cuando existe amor, acompañamiento y esperanza.
Y detrás de Darío está Fabi, su mamá, una mujer ejemplo de fortaleza, una mujer que con amor y una entrega infinita nos recuerda todos los días que el autismo no es una limitante, sino una forma distinta de ver y sentir el mundo. Ella, como tantas madres y padres en Chiapas, me ha enseñado que nadie debería recorrer ese camino en soledad. Estas historias no son excepcionales, son reflejo de una realidad que está presente en todo Chiapas y que nos compete como legisladores y legisladoras poder abogar y visibilizar, como bien lo comentaba mi compañera. Es importante reconocer que sí se han dado pasos importantes institucionales. Desde el año pasado, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas ha impulsado propuestas de acción a través del Comité Estatal Interinstitucional para la Atención y Seguimiento de los Trastornos del Espectro Autismo. Ese esfuerzo traza una ruta y refleja una intención, pero hay que decirlo con claridad, la intención no es suficiente. Cuando los compromisos no se traducen en mecanismos concretos, accesibles y verificables, las políticas públicas se quedan en el discurso. Y cuando eso ocurre, las familias siguen enfrentando solas lo que debería estar garantizado por el Estado. Porque la falta de claridad en la implementación genera desigualdad, y cuando hay desigualdad en la atención, los derechos dejan de ser universales y comienzan a depender del lugar donde se nace, de los recursos que se tienen o de la información a la que se logra acceder. Hoy, muchas madres y padres siguen sin respuestas a preguntas fundamentales. ¿Quién opera realmente el registro estatal de personas con trastorno del espectro autista? ¿Cómo se garantiza la protección de sus datos? ¿Qué pasos siguen después de un diagnóstico? ¿Qué instituciones deben acompañarles? ¿Qué derechos tienen y cómo pueden ejercerlos? No podemos permitir que esas preguntas sigan sin respuesta. En el ámbito educativo, el desafío no es menor. No estamos hablando de falta de interés o de esfuerzo. Estamos hablando de niñas y niños que aprenden, sienten y se relacionan de manera distinta. Y eso exige un cambio de fondo. No solo las personas de quienes somos quienes debemos adaptarnos al sistema, es el sistema el que debe estar preparado para responder a la diversidad. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy presenté una iniciativa que busca fortalecer el marco jurídico en materia del trastorno del espectro autista, dar certeza institucional, establecer rutas claras de atención y avanzar hacia una coordinación efectiva entre los sectores de salud, educación y protección de derechos. No vengo a adelantar su discusión, vengo a subrayar la urgencia del tema, porque detrás de cada vacío legal hay una familia que se enfrenta a la incertidumbre, una madre que busca orientación, un padre que no quiere quedarse solo y una niña o un niño que merece ser comprendido y acompañado. Legislar con sensibilidad no es un gesto, es una responsabilidad. Implica anticiparnos, escuchar y construir soluciones que realmente lleguen a quienes más lo necesitan. Chiapas tiene la oportunidad y la obligación de avanzar hacia una atención más incluyente, más clara y más humana. Y ese avance comienza por algo fundamental, reconocer que cada niña, niño, adolescente y adulto con trastorno del espectro autismo tiene derecho a ser entendido, acompañado y respetado. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Faride Abud García, del Partido Morena. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, público que hoy nos acompaña y de los diferentes medios de comunicación, también que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Hoy un día muy importante, hoy 7 de abril, conmemoramos el Día Mundial de la Salud, una fecha no solo que convoca a recordar, sino que también ver ese momento de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948, sino que también hay que reflexionar
con responsabilidad sobre el presente y el futuro de la salud como un derecho humano fundamental. Cada año esta conmemoración nos invita a mirar con atención los desafíos prioritarios en materia de salud y salud pública. En el 2025 el llamado fue claro: comienzos saludables, futuros esperanzadores, destacando la importancia de la salud materna y de la niñez. Hoy, en este 2026, el mensaje es aún más contundente. Juntos por la salud, apoyemos a la ciencia. Y es que no podemos dejar de hablar de salud sin dejar de hablar de la ciencia. Gracias a ella, la humanidad ha logrado avances que hace décadas se parecían imposibles. La reducción de la mortalidad infantil, el control de enfermedades, el desarrollo de vacunas y los tratamientos que hoy salvan millones de vidas. La ciencia ha sido y seguirá siendo una de las herramientas más poderosas para proteger la vida. México ha sido protagonista de este camino. Ejemplo de ello es la doctora Eva Ramón, quien encabezó la investigación pionera en tratamiento del virus de papiloma humano. El doctor Ignacio Chávez, que fue un referente en cardiología. El doctor Fernando Ortiz, figura clave en cirugía reconstructiva a nivel mundial. Y muchos más. Sus aportaciones nos recuerdan que el talento mexicano tiene un impacto global. Sin embargo, también debemos reconocer la claridad de desafíos al cual nos enfrentamos. Y uno de ellos, y que a cada uno de nosotros y nosotras como chiapanecas y chiapanecos sin duda fue el tiempo del COVID-19. En nuestro país, particularmente en estados como Chiapas, tuvimos que enfrentar a una difícil pandemia. Y hoy en día seguiremos con retos para el personal médico. A lo mejor el reto en infraestructura médica, especialmente en comunidades rurales. El abastecimiento de medicamentos en zonas de difícil acceso. Sin embargo, cuidar a quienes nos cuidan debe ser una prioridad de nuestra agenda, de una agenda pública. Pero también que la salud hay que reconocer y recalcar que no es únicamente responsabilidad del Estado, es una tarea compartida de las familias, comunidades y cada uno de nosotros que tenemos un papel fundamental en la prevención, en la adopción de hábitos saludables y en la construcción de entornos que favorezcan el bienestar. Hoy el llamado global es claro: apoyar la ciencia, fortalece la confianza y también promueve decisiones informadas. En un mundo marcado con nuevas amenazas sanitarias, el cambio climático, la presión sobre los sistemas de salud, no hay espacio para la indiferencia o para la desinformación. Desde este espacio, también desde la Comisión de Salud, quienes integran a las compañeras diputadas, y de esta 60ª legislatura, podemos decir que sin duda fortaleceremos las políticas públicas en materia de salud. Eso yo creo que no está en discusión en ninguna de mis compañeras o compañeros. Garantizar el acceso universal con calidad oportuna, impulsar la colaboración entre gobiernos, instituciones, comunidad científica y sociedad, porque también cuando la ciencia seguía tomando estas decisiones, cuando la solidaridad orienta nuestras acciones
y también cuando la salud coloca el centro de las políticas públicas, es posible construir un futuro más justo, más digno y más esperanzador. Quiero también comentar que la salud engloba, sí, el cuerpo humano, pero quiero decirles que también la salud es hablar de la salud mental. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, yo no sé qué pasa por nuestra mente en la sociedad, porque han surgido casos en Chiapas, en la costa, donde no puede hoy estar viviendo estos casos. Las niñas y los niños, lo digo claro, lo digo fuerte y lo digo lejos, no se tocan. Y desde aquí, desde esta tribuna, quiero comentarle y decirle a la familia de Dylan que no está solo y que tiene el acuerpamiento de sus compañeros y compañeras diputadas de esta 69ª legislatura. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Faride. Tiene el uso de la palabra la diputada María Reyes Diego Gómez, del Partido del Trabajo. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, reciban un cordial y afectuoso saludo. Saludo también a los medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. Muy buenas tardes. Hoy hago uso de esta tribuna para recordar un momento que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en México en 1953. No fue un acto espontáneo ni una concesión gratuita. Fue el resultado de décadas de lucha, de voces que se negaron a ser silenciadas y de mujeres valientes que exigieron ser reconocidas como ciudadanas plenas. En 1953, año en que las mujeres mexicanas conquistaron el derecho a votar y a ser votadas, abriendo la puerta a su participación activa en la vida democrática de la nación. Con ello, México dio un paso firme hacia la igualdad, aunque sabemos que la historia no termina ahí. Hoy, desde esta 69ª legislatura, tenemos la responsabilidad de honrar esa lucha, porque reconocer los derechos políticos no es suficiente, sino garantizamos su ejercicio pleno, libre de violencia, de discriminación y de obstáculos estructurales. La democracia se fortalece cuando las mujeres participan, deciden y transforman. En este camino es importante reconocer el liderazgo de mujeres que hoy ocupan un espacio y toma de decisiones, como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien representa el compromiso, la capacidad, la fuerza de las mujeres en la vida pública. Su trabajo es muestra clara de que las mujeres no solo participan, sino que lideran con visión, con sensibilidad y firmeza. Asimismo, reconocemos el liderazgo de nuestro señor gobernador, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, que ha impulsado acciones concretas en favor de las mujeres, fortaleciendo la seguridad, su bienestar y su desarrollo integral,
programas enfocados en la protección y prevención, como la implementación de dispositivos de seguridad, relojes o botones de pánico que permiten a muchas mujeres contar con una herramienta inmediata para solicitar auxilio en situaciones de riesgo, representando un avance significativo en la construcción del entorno más seguro. Aún existen desafíos: la violencia política en razón de género, la desigualdad en el acceso a oportunidades y a la persistencia de estereotipos en busca militar en papel de mujeres en la vida pública, pero también existe una generación de mujeres decididas, preparadas y valientes que están cambiando el rumbo de nuestra historia. Como vicepresidenta de la mesa directiva e integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, reafirmo mi compromiso de seguir impulsando acciones a través de iniciativas que permitan a mujeres acceder a espacios de toma de decisiones con igualdad de condiciones y con pleno respeto a sus derechos. Hoy no solo conmemoramos una fecha, hoy reconocemos una lucha vigente, una causa que nos convoca a todas y a todos a construir un México más justo y más igualitario y más democrático. Que nunca olvidemos que cada derecho conquistado ha sido fruto del esfuerzo colectivo y que cada paso que damos hoy abre caminos para las mujeres del mañana. Porque cuando una mujer avanza, no avanza sola, avanzamos todas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada María. Tiene el uso de la palabra la diputada Marcela Castillo Atristain, del Partido Morena. Voltear al pasado no llena tinacos. Compañeras, diputadas y diputados, hoy subo a esta tribuna para hablar de algo que no admite matices ni postergaciones: el derecho de las familias tuxtlecas a tener agua en sus hogares. Porque aquí no estamos hablando ni de cifras, ni de tuberías, ni de reportes técnicos, ni de culpas, sino de resultados. Estamos hablando de madres y de familias que llevan días, incluso semanas, sin una gota de agua. Hay afectaciones económicas en las familias y eso simplemente no se puede normalizar. Tuxtla enfrenta una crisis que todas y todos conocemos: colonias enteras sin servicio, familias obligadas a gastar lo que no tienen en pipas y una sensación creciente de abandono. Hoy, ni la gente ni las calles son felices. Pero también quiero ser muy clara: este no es momento de repartir culpas. Esto es momento de asumir responsabilidades. Y lo digo de frente, como siempre lo he hecho: culpar a quien hizo bien su administración no va a resolver el problema. Y lo sé porque también fui parte de esa administración y soy testiga del trabajo realizado, de las inversiones realizadas, pero principalmente del esfuerzo del personal de la institución encargada. Pero es que ese personal no puede trabajar hoy con la misma capacidad porque definitivamente los recursos no están invertidos de la misma manera. A un año y medio de la administración actual, lo que la ciudadanía espera no son justificaciones, sino resultados. Desde el momento que asumieron la responsabilidad de gobernar, porque ahí está la verdadera capacidad de gobernar una ciudad como Tuxtla Gutiérrez.
porque gobernar no es reaccionar cuando el problema estalla, es prevenir para que no ocurra. Y es que no se puede gobernar una ciudad pensando en encuestas. Se debe gobernar una ciudad resolviéndole a la gente con los problemas de hoy. Y es que les digo algo, las inversiones de infraestructura hidráulica no se ven como las calles. Por eso no quieren invertir, porque no son puentes. Pero ahora que fallan, ahora sí se siente la falta de atención al tema. Lo que estamos viendo es una respuesta reactiva, cuando lo que Tuxtla necesita son acciones preventivas, planeadas y sostenidas. Si vamos a hacer memoria, que sea con responsabilidad técnica, no con discursos. Lo que la ciudadanía tuxtleca merece son soluciones a sus problemas y atención a sus demandas. Porque pasar la bolita no es un juego de la papa caliente. Y desde esta tribuna hago un llamado respetuoso, pero firme al gobierno municipal. Es momento de hacerse cargo del presente. Voltear al pasado no llena tinacos, no repara tuberías y no le devuelve el agua a las familias. Necesitamos acciones inmediatas, atención urgente y prioritaria a las zonas más afectadas, distribución equitativa y transparente de agua, información clara, veraz y oportuna a la ciudadanía, pero principalmente un plan técnico serio para evitar que esto vuelva a ocurrir. Es importante decirlo, Tuxtla no está sola. La coordinación entre niveles de gobierno es fundamental y estoy convencida de que trabajando juntos con el gobierno del Estado y el gobierno federal vamos a poder responder a esta emergencia y construir verdaderas soluciones. Es momento de responsabilidad, no de discursos políticos. Es momento de resultados. A las familias de Tuxtla les digo, no están solas. Su voz está aquí, en esta tribuna. Su preocupación es legítima y su derecho al agua es irrenunciable. Hagamos lo que nos toca, hagámoslos bien y hagámoslos ya. Muchísimas, muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Guillén Guillén del Partido Morena. Con su permiso, diputada presidenta, miren cómo pasa el tiempo. Hace un año estábamos aprobando la creación de la medalla al mérito cívico para el profe Artemio y hoy estaría cumpliendo 48 años el maestro Temo. Lo recordamos y quise aprovechar este momento para que no nos olvidemos de tantas cosas que han pasado en el último año en nuestro estado de Chiapas. Hoy en la mañana, su familia, su hijo, subió un video para recordar la vida y las acciones del maestro Temo en Chicomucelo. Solo para recordarles un poquito, el maestro Temo, maestro de educación primaria, fue asesinado hace 2 años y medio en Chicomucelo, en los momentos más duros de la inseguridad que vivía nuestro estado. Hoy participo aquí con ustedes para recordar lo que vivimos las y los chiapanecos y recordar la vida del profe Artemio, su vida que fue un ejemplo entre lo que se piensa y lo que se dice. Precisamente el día de hoy, les decía, al ver el video, al ver su participación pública
y que por sus palabras y por su mensaje los criminales le quitaron la vida y fue cruelmente asesinado. Por eso les participo, pues, que desde este Congreso honramos su memoria, no solo con palabras, sino con acciones. La instauración en junio de 2025 de la Medalla al Mérito Cívico, profesor José Artemio López Aguilar, no es solo un acto simbólico, es un reconocimiento permanente a los valores que él representó. En memoria, pues, al profe Artemio, el Poder Legislativo emitirá a más tardar el 20 de agosto de este año la convocatoria para premiar a la ciudadana o ciudadano mexicano que por su trayectoria destaque en el fomento, protección y defensa de los derechos humanos de la sociedad chiapaneca. Dichas postulaciones cerrarán a más tardar el 30 de septiembre para posteriormente entregar esta importante distinción el 21 de octubre del presente año. Es decirle a Chiapas que aquí se reconoce a quienes sirven con honestidad, a quienes luchan con valentía y a quienes no se rinden ante la adversidad. Decía Benito Juárez que los hombres no son nada, los principios lo son todo, y hoy los principios por los que vivió el profe Temo siguen de pie. Ese es su legado, esa es la memoria que vamos a recordar su familia, sus amigos y el pueblo de Chicomucelo el próximo 21 de octubre, pero hoy, por ser su cumpleaños, estaría cumpliendo 48 años, aquí en el Congreso lo recordamos como una persona que con ese valor civil luchó ante la adversidad. Y hemos escuchado ahorita, últimamente, que dicen que somos de memoria corta. Por eso es importante recordarlos y mantenerlos vivos. Lo que hoy estamos viviendo en Chiapas, sobre todo en el tema de seguridad, no ha sido gratis, no ha sido fácil, pero tenemos a un gobernador valiente que está trabajando, ya no solo en los temas de seguridad, en todos los temas que le duelen a las y los chiapanecos. Gracias, compañeras y compañeros. Únicamente para festejar al profe Temo les pido un fuerte aplauso a la memoria del profe Artemio. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputado. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 8 de abril de 2026 a las 18 horas. Muchas gracias.